si no tomamos en cuenta las advertencias que estamos estudiando hoy. Porque si no pasamos la prueba de la ley dominical, no pasamos la prueba del cierre de gracia, cuando venga el Señor, pues nos dirá: ¿quién eres tú? No te conozco, ¿no? Pero Señor, yo guardé el sábado, pero Señor, yo fui adventista, yo me bauticé. No sé quién eres. Porque muchos, mis hermanos, vamos a querer prepararnos en el pequeño tiempo de angustia. Ay, la ley dominical ya salió, ahora sí hay que prepararnos, ¿no? Ahora sí vamos a consagrarnos, vamos a obedecer en todo el mensaje que el Señor dio. Pero será demasiado tarde, mis hermanos. ¿Quién detiene hoy al papado? ¿Por qué el Papa no domina de una vez? ¿Quién lo detiene, mis hermanos? Entrar con el estudio, mis hermanos, en este momento. Les pido que agarren sus Biblias, ¿sí? Saquen sus Biblias, puedan tenerlas a mano, porque vamos a leer algunos textos bíblicos y vamos a pedir que el Señor nos ayude a comprender su santa palabra. El tema de hoy va referido a los 144,000 que estuvimos hablando ya anteriormente. Sin embargo, los 144,000 sellados son un pueblo tan especial que tiene muy en cuenta la advertencia que Dios dejó en el libro de Daniel. Eso nos dice la pluma inspirada, ¿no? La pluma inspirada, acá voy a leer la cita, nos dice lo siguiente en Evento de los Últimos Días, página 15. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Ciertamente el tiempo del fin comenzó en el año 1798, ¿verdad? En el libro de Daniel encontramos la evidencia que este libro como tal estaba cerrado, estaba sellado. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará. Este librito estaba cerrado. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, dice, vamos a leer el 2, Apocalipsis 10:2 dice: y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. En Apocalipsis vemos este librito abierto. En Daniel, un librito cerrado. Apocalipsis, un librito abierto. En el libro de Daniel también vemos, interesantemente, Daniel vamos al capítulo 7, ¿sí? Capítulo 8, versículo 17. Dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, caí sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. ¿Para cuándo era la visión? La profecía de Daniel, para el tiempo del fin, ¿no? El tiempo del fin. El versículo 26, Daniel 8:26, también dice algo similar. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. O sea, no era para el tiempo de Daniel, sino para el tiempo del fin, para muchos días, para un futuro. Ahora vamos a ver qué dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, dice: y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo, las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. En Apocalipsis vemos que el tiempo se acabó, que ya no hay más tiempo. En el libro de Daniel vemos que todavía había tiempo, ¿no? Era para el tiempo del fin las profecías. Pero en Apocalipsis vemos que ese tiempo se acabó, el tiempo del fin llegó. Y nosotros ya estudiamos en algún momento estas profecías de los 3 tiempos de Daniel, ¿no? Los 1260 años, 1290 y 1335.
Y es muy hermoso e interesante estudiar estos acontecimientos históricos, ¿sí?, en el pasado. Sin embargo, mis hermanos, hoy por hoy necesitamos comprender que el libro de Daniel tiene varias advertencias para el presente y un futuro no muy lejano, para estos últimos años de esta tierra que quedan, ¿no? Son los últimos años de la historia de este mundo. Nuestro Señor está a las puertas, las señales son tan claras que Jesús viene, que la gracia se va a cerrar, y vamos a ver cuáles son esas advertencias. Muy bien, entonces, hermanos queridos, ¿qué es una advertencia? Cuando usted va por la carretera manejando y ve un letrero con un símbolo de advertencia, ¿no?, y dice reduzca la velocidad o desvío a tantos metros, ¿qué hace usted? ¿Sigue yendo con velocidad? No, lo que usted hace es ver el letrero de advertencia, reducir la velocidad y obedecer a lo que diga ese letrero de advertencia, ¿no? Cuando usted va caminando en un bosque y ve un letrero y dice prohibido el paso, animales salvajes, ¿no?, y usted desobedece ese letrero y entra y bueno, hay animales salvajes, ¿no? Entonces, un letrero o una advertencia, mis hermanos, prácticamente nos ayuda a no cometer errores en un presente y futuro, ¿sí? Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta en Daniel capítulo 12. La pluma inspirada nos dice que hay advertencias para el pueblo de Dios. ¿Cuáles son esas advertencias que vemos en Daniel capítulo 12? El Señor nos dice cuidado, ¿no?, con la última generación, cuidado, aquí yo les estoy dejando algunas advertencias. Y el pueblo de Dios es un pueblo que estudia, que escudriña, un pueblo que está atento a la voz de su Señor, atento, apercibido a estas advertencias que el Señor nos dejó. Leamos lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué advertencias nosotros vemos acá en Daniel capítulo 12? Hermanos, para entender el capítulo 12 de Daniel, necesitamos estudiar el capítulo 11, el capítulo 10, el capítulo 7, 8 de Daniel. Eso nos va a llevar algunos buenos días, ¿no?, para estudiarlo, algunas vigilias tal vez. Sin embargo, yo estoy seguro que ya nosotros tenemos conocimiento de estas profecías del libro de Daniel. Así que vamos a ir directamente a lo que a nosotros nos envuelve, prácticamente nos hace partícipes de la profecía bíblica en el tiempo en el que vivimos. ¿Qué significa cuando Miguel se levanta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa, mis hermanos, que el tiempo de angustia llega, ¿no?, cual nunca fue después de que hubo gente? ¿Cuándo es ese tiempo de angustia? ¿Será que el Señor nos está advirtiendo de las cosas que van a venir a esta tierra y el pueblo de Dios tiene la oportunidad de no estar en tinieblas, sino más bien en la luz, y que nada nos sorprenda? Cuando vino la pandemia, ¿no?, del año 2019-20,
nos sorprendió a todos, ¿no? Nadie se esperaba algo así. Todos estábamos en las actividades comunes, el trabajo y demás, y de repente vimos en la noticia que el virus llegó a nuestro país y que ya cuarentena aquí, cuarentena allá, y todos asustados a las casas, encerrados, sorprendidos. No podemos volver a ser sorprendidos, mis hermanos, como pueblo de Dios, porque el Señor ya nos está mostrando el futuro para que nosotros no cometamos errores, tengamos en cuenta estas advertencias. Así que lo que venga, mis hermanos, de aquí en adelante no nos puede sorprender, porque el Señor ya nos avisó con anterioridad, ¿sí? El Señor ya nos muestra prácticamente lo que va a suceder en el futuro. Y como pueblo de Dios debemos estar atentos, apercibidos, despiertos, para que aquello no nos sorprenda. Daniel capítulo 12, mis hermanos, el versículo 1, nos habla de un tiempo de angustia, cual nunca fue. ¿Usted recuerda algún tiempo de angustia, cual nunca fue en alguna parte de la Biblia? Sí, ¿no? Mateo capítulo 24 nos habla de este gran tiempo de angustia. Vamos allá, Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo 24, 21 nos dice lo siguiente. Este es el capítulo de las señales del regreso de Jesús. Y dice Mateo 24, 21, pero porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Qué interesante que tanto el libro de Daniel como el Evangelio de Mateo hablan de un periodo de gran angustia, ¿sí? Un tiempo de angustia y también una gran tribulación. Está hablando de la misma cosa, de la misma situación. Sabemos que el capítulo 24 de Mateo, tiene un doble cumplimiento, histórico, pero también escatológico, en el tiempo del fin en el que vivimos. Eso significa que el libro de Daniel está estrechamente relacionado con el capítulo 24 de Mateo. También vemos, mis hermanos, lo que dice el Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Capítulo 24 de Mateo hace referencia al libro de Daniel, ¿no? El profeta Daniel habló de la abominación desoladora. Entonces ustedes deben leer, el que lea, entienda, dice, ¿no? Así que Daniel 12 y Mateo 24 están estrechamente relacionados, ¿sí? Pero aún más, el libro de Apocalipsis también está unido con Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis, como vimos del capítulo 10, 11, 12, 13 de Apocalipsis. El conflicto de los siglos, el capítulo 1 nos ayuda a comprender de manera tal vez más clara lo que va a suceder en el mundo. El capítulo 1 del conflicto de los siglos, ¿cómo titula? El destino del mundo predicho, ¿no? Entonces es una maqueta de lo que va a suceder. Es prácticamente, ya el Señor nos dice lo que va a suceder en este último tiempo. Así que sabemos el futuro, mis hermanos, sabemos lo que va a venir. Pero el Señor no es un Dios que simplemente nos dice los eventos y no sabemos cuál viene primero y cuál viene después. No, el Señor, nuestro Dios, es un Dios de orden, un Dios detallista, y nos va diciendo qué evento viene primero, cuál viene después, y después de este otro y el otro, y nos va mostrando todo de manera detallada, mis hermanos. Y eso es lo más increíble de estudiar la palabra del Señor. Daniel 12
nos menciona de este gran tiempo de angustia. Vemos, mis hermanos, que Miguel se levanta y ahí comienza este gran tiempo de angustia. Miguel se levanta y comienza el gran tiempo de angustia. Comienza, mis hermanos, esta gran tribulación. ¿Qué es tribulación? Persecución, mis hermanos, cárcel, persecución, incluso muerte. ¿Cuándo empieza esto? Cuando Miguel se levanta. Hay dos tiempos de angustia, uno pequeño y uno grande. Acá estamos hablando del gran tiempo de angustia. ¿Cuándo empieza, mis hermanos? Cuando Miguel se levanta. ¿De dónde se levanta Miguel? ¿Qué significa que cuando Miguel se levanta, qué significado tiene? La pluma inspirada responde y dice en Testimonios Selectos, tomo 1, página 98, dice: entonces Jesús saldrá de entre el Padre y los hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. ¿Qué significa, mis hermanos, cuando Miguel se levanta? ¿De dónde se levanta? Del lugar santísimo, ¿sí? Se levanta y deja de interceder por su pueblo, por los seres humanos en el mundo entero. Es decir, la gracia se termina, se cierra el tiempo de gracia. Cuando Miguel se levanta, significa que la gracia se termina. Ya no hay más perdón de pecados para nadie. Ya no hay más gracia. Miguel se levanta y el tiempo de gracia se termina, mis hermanos. Y dice que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se pone las vestiduras de venganza para venir a esta tierra y vengar ¿a quién? A su pueblo, a sus hijos. Deseado de todas las gentes, página 581, dice: mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en el que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más a sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de la tierra. Hablando de Mateo 24, ¿no? Entonces, mis hermanos, Miguel se levanta, deja de interceder por los seres humanos. La gracia se termina prácticamente. Y Miguel prácticamente sale del lugar santísimo y deja de interceder por su pueblo. ¿Qué significa, mis hermanos? Se cierra la gracia. Y cuando se cierra la gracia, según lo que estamos leyendo, ¿qué es lo que sucede? Vienen las plagas. Vienen, mis hermanos,
el gran tiempo de angustia, cual nunca fue, la gran tribulación, persecución, cárcel, muerte. ¿Qué más sucede, mis hermanos? Caen las plagas, las 7 plagas de Apocalipsis. Y qué interesante, mis hermanos, que hay 2 tiempos de angustia, el pequeño y el grande. Eso nos habla la pluma inspirada en Evento de los Últimos Días, ¿no? Entonces, el gran tiempo de angustia, ¿cuándo comienza? Cuando se termina la gracia, cuando Miguel se levanta. Eso usted tiene que saberlo de memoria en su mente. Tiene que estar fresca la profecía en su mente para que usted se dé cuenta el tiempo que estamos viviendo y busquemos más al Señor, pidamos del Espíritu Santo en nuestra vida que nos ayude a estar conscientes del tiempo que vivimos y nos preparemos. Entonces, mis hermanos, el pequeño tiempo de angustia viene antes del gran tiempo de angustia, ¿no? Viene antes del cierre de la gracia. El pequeño tiempo de angustia termina cuando Miguel se levanta. ¿Cómo vamos a saber nosotros eso? Cuando empiecen a caer las plagas. Nosotros no sabemos cuándo Miguel se levanta. No tenemos una fecha, no tenemos un evento, ¿no? No sabemos, mis hermanos, cuándo se acaba la gracia. Pero lo que sí sabemos es que cuando empiecen a caer las plagas, es porque ya no hay más gracia para nadie, no hay más perdón de pecados. Así que ahí comienza el gran tiempo de angustia y ahí termina el pequeño tiempo de angustia, ¿sí? El pequeño tiempo de angustia, mis hermanos, ¿cuándo comienza? ¿Y qué acontecimientos suceden en este pequeño tiempo de angustia? Interesante que antes del pequeño tiempo de angustia estamos nosotros viviendo en este tiempo, año 2024. Antes del pequeño tiempo de angustia, mis hermanos, nos quedan, no sabemos cuánto tiempo exactamente, pero sabemos que es corto el tiempo. Y es muy, pero muy corto. ¿Qué tiempo es el que nos toca vivir a nosotros? Y es un privilegio, también un desafío, mis hermanos. Son los dolores de parto de la mujer. El Señor dice así como los dolores de parto, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer va a dar a luz? Los dolores empiezan a ser mucho más fuertes, ¿no? Las hermanas que son mamás lo saben muy bien. Y empieza a haber un dolor más intenso, cada vez más y más. Eso significa que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, este año 2024, los acontecimientos sobrenaturales, desastres, incendios, creados o no creados por el hombre, se van a intensificar mucho más, mis hermanos. Algunos piensan que ya pasó la pandemia y que todo bien, volvimos a la normalidad. Pero déjenme decirles, no con ánimo de desanimarnos, sino más bien con ánimo, así como dice en Lucas capítulo 21, que cuando empecemos a ver estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, ¿no? Porque vuestra redención está cerca, mis hermanos. Este año viene otra pandemia. Este año, mis hermanos, vienen más situaciones terribles, terremotos, estamos viendo las guerras que existen, ¿no? En Israel, Palestina, en Ucrania, Rusia, y la situación bélica se va poniendo cada vez más tensa. Y entonces, mis hermanos, los dolores de parto van a intensificarse. Ese tiempo es el que vivimos nosotros. Y antes de que empiece el pequeño tiempo de angustia, tiene que existir estos dolores, mis hermanos, de parto, terribles, sufrimiento, destrucción, muerte, desastres, ¿no? ¿Cuándo empieza el pequeño tiempo de angustia? Vamos al texto bíblico, Daniel capítulo 12. Mis hermanos, el versículo 11 dice:
Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ahora, mis hermanos, interesante notar que la palabra sacrificio acá fue añadida. Eso es lo que nos dice la pluma inspirada. Y en el texto de la lengua original no encontramos este término sacrificio, ¿no? Recordemos que el libro de Daniel fue escrito en hebreo, pero también en arameo. Y entonces, mire lo que dice la pluma inspirada acerca de este asunto. Mire, dice en Primeros Escritos, página 74. Entonces vi, en relación con el continuo, que la palabra sacrificio había sido provista por sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que habían llegado a la hora del juicio, mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo, pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca más volverá a ser una prueba. ¿Qué pasó, mis hermanos, con la palabra sacrificio? No pertenece al texto, fue añadido. Entonces, cuando alguien lee este versículo y lee el continuo sacrificio, uno piensa en el sacrificio continuo que se hacía en el santuario, ¿no? El sacerdote recibía ahí a los pecadores, el sacrificio continuo era diario, mañana y tarde. Ese era el continuo, los sacrificios que presentaban en el santuario. Pero el texto en Daniel 12:11 no está refiriéndose al santuario, porque dice la pluma inspirada que la palabra sacrificio fue añadida por sabiduría humana y que no pertenece al texto. Entonces, ¿qué significa el continuo? El texto que leímos dice que los pioneros, prácticamente los que vivían en el tiempo, la época de 1844, entendían correctamente el significado del continuo, pero tristemente empezaron a deformar el texto y a tener otros significados, a darle otro sentido al texto bíblico. ¿Qué creían los pioneros acerca del continuo? ¿Qué significaba el continuo en esa época? ¿Qué creían ellos? Lo mismo que creía el apóstol Pablo. Sí, porque Pablo ya sabía lo que sucedería en este tiempo del fin. Recuerden, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 3. Hablando del regreso de Jesús, ¿no? Dice, nadie os engañe en ninguna manera. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. Porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Antes de que el Señor venga, debía venir la apostasía, debía manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición,
que se cree Dios, que ocupa el lugar de Dios, ¿no? En esta tierra, nosotros sabemos quién es, representa al papado, al Vaticano, ¿no? Ese poder que cuando la Biblia dice que el único que perdona pecados es nuestro Señor Jesucristo, entonces ellos se atribuyen el poder de perdonar pecados. El papado, ¿no? El papa, el vicario de Cristo se hace llamar. Que cuando la palabra dice que el sábado es el día santo de Dios, ellos dicen no, es el domingo, y cambiaron el día santo de Dios al día domingo, ¿no? En el año 321, el emperador Constantino. Cuando dice la palabra que no nos inclinemos ante imágenes, ni estatuas, ni ninguna semejanza, ellos dicen no, hay que adorar a las vírgenes, a los santitos, que esto, y se inclinan ante imágenes, estatuas, y van en contra de lo que dice la Escritura, mis hermanos. Entonces, ese sistema papal representa a este hombre de pecado, este hijo de perdición, pero algo interesante, mis hermanos, había alguien que lo detenía. Versículo 6, según a Tesalonicenses 2:6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién lo detenía al papado para que se manifieste en el tiempo de Pablo? El versículo 7 igual dice, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Quién detenía a este hijo de perdición, hombre de pecado, en el tiempo de Pablo? ¿Quién es el misterio de iniquidad? ¿A quién representa? Interesante, mis hermanos, la pluma inspirada responde, ¿a quién representa el misterio de iniquidad? Esto lo encontramos en Testimonios para los Ministros, página 365. Dice, hay solamente dos bandos. Satanás trabaja con su poder perverso y engañoso y valiéndose de poderosos engaños a todos los que no permanecieron en la verdad, que han apartado su oído de ella y se han vuelto a las fábulas. Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de iniquidad. Por medio de su sutileza da a sus errores destructores del alma la apariencia de verdad. En eso consiste el poder de sus errores, engañar. Entonces, ¿quién es el misterio de iniquidad, mis hermanos? Según la pluma inspirada, es Satanás, el diablo, el enemigo. Y el apóstol Pablo dice que este misterio de iniquidad ya opera, ya estaba trabajando en el tiempo de Pablo. El enemigo se encarga de engañar, destruir, matar, robar desde el inicio, ¿no? Está él trabajando al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y este misterio de iniquidad entonces representa a Satanás. Pero ¿quién lo detenía al papado, mis hermanos? Esa es la pregunta. En el tiempo de Pablo, mis hermanos, el que lo detenía al papado para que el poder religioso no se manifieste aún y no domine el mundo, era prácticamente el paganismo. Es lo que creían los pioneros y es lo que vemos en la historia. El paganismo, Roma pagana o Roma imperial, dominaba en ese entonces y no permitía que ningún grupo religioso ni ninguna creencia influya con sus ideas paganas, ¿no? Ellos tenían varios dioses y demás. El paganismo, Roma imperial, no permitía que una persona religiosa, vamos a decir, los gobierne. ¿Quién detiene hoy al papado? ¿Por qué el papa no domina de una vez? ¿Quién lo detiene, mis hermanos? De igual manera, podemos decir el poder civil, ¿no? Los gobiernos. Supuestamente Rusia no se lleva bien con el Papa, ¿no? Y difícilmente permitirían los gobiernos que el Papa los gobierne. Entonces, mis hermanos, lo mismo que sucedió es lo mismo que sucede en este tiempo. El paganismo
Roma imperial, el poder civil, es el continuo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, estaba esperando este hijo de perdición que sea quitado ese poder que lo detenía para que sea impuesto el poder religioso civil, ¿no? El papado, de Roma imperial, ¿no? Ya empieza a unirse el Estado con lo que es el imperio, ¿no? Con el papado, y ya prácticamente dominaban el mundo entero por más de 1260 años. Entonces, mis hermanos queridos, el continuo significa eso. Y desde el tiempo que es quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Este término hasta tiene un significado más comprensible, ¿sí? Cuando leemos Daniel capítulo 11, versículo 31, porque también en Daniel 11 habla del continuo. En Daniel capítulo 8 también se habla del continuo. Es el mismo poder, el papado, ¿no? El poder Roma imperial, ¿no? El poder civil, el continuo. Mire lo que dice Daniel 11, 31. Y se levantará brazos de su parte y contaminará el santuario de fortaleza y quitará el continuo y pondrán la abominación desoladora. Entonces, mis hermanos, la correcta traducción del capítulo 11 de Daniel, capítulo 12, versículo 11 de Daniel, en vez de decir hasta, podemos decir se pondrá, como dice Daniel 11:31. Se quita el poder pagano, civil, Roma imperial, y se pone, se coloca, se pondrá, dice el texto, la abominación desoladora. Y es lo que sucedió en la historia, ¿no? El poder pagano es quitado y es impuesto el poder religioso, político, que dominó el mundo entero. El papado, el Vaticano, como lo conocemos hoy por hoy. Así que lo mismo que sucede, mis hermanos, en el pasado va a suceder hoy. Nos dice Apocalipsis 13, ¿no? Que la bestia que recibió la herida de muerte va a ser sanada y hará juntamente con la segunda bestia, la imagen de la bestia, que la adoren. Así que, hermanos queridos, ¿qué significa la abominación desoladora? ¿A quién simboliza? Al papado, ¿no? Al Vaticano. ¿Y cuál es la marca o la distinción oficial del Vaticano de papado? El día domingo, ¿no? Ellos mismos dicen que el día domingo es la marca distintiva que tiene la Iglesia Católica Romana. Nosotros conocemos de la ley dominical y en Mateo capítulo 24 también nos habla de la abominación desoladora. ¿Qué es lo que dice allá? Mateo 24, versículo 15, ¿no? Ya lo leímos, vamos a volver a leerlo. Mateo 24, 15. Dice: por lo tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, ahí vemos en Daniel 12 que habla de la abominación desoladora, ¿no? El que estará en el lugar santo, que el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. El contexto de Mateo 24, lo que leímos
del versículo 15 en adelante, es un contexto, mis hermanos, de persecución que nosotros debemos huir, dice, ¿no? Cuando veamos la abominación desoladora. En la historia nosotros vemos que Jerusalén fue sitiada 2 veces por el ejército romano, ¿no? Los soldados romanos, y ellos debían huir de Jerusalén. Pero esa aplicación también va para el tiempo del fin. Ese sitio de Jerusalén en el tiempo del fin, de igual manera, tiene un significado. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 también es un paralelo de Mateo 24. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Cuál era la abominación desoladora para los cristianos, los judíos en el tiempo de Mateo 24? Lucas capítulo 21, versículo, vamos a leer, versículo 20. Lucas 21, 20 dice: y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; los que estén en medio de ella, váyanse; los que estén en los campos, no entren en ella. Ahí está, mis hermanos, lo mismo que dice Mateo 24, ¿no? Cuando vean la abominación desoladora, huyan. Cuando vean a Jerusalén sitiada, huyan. La abominación desoladora para los cristianos que vivían en Jerusalén prácticamente era el sitio de Jerusalén, ver a Jerusalén rodeada. ¿Qué es la abominación desoladora para nosotros en el tiempo del fin? Ya sabemos que simboliza el papado, pero también es un símbolo, mis hermanos, de la ley dominical, como nosotros la conocemos. Porque cuando nosotros veamos la ley dominical, eso dice la pluma inspirada, ¿no? Usted conoce la cita, está de la ciudad al campo y en otros materiales. Nos dice que cuando veamos la asunción de esta nación de Estados Unidos y cuando impongan el día falso de adoración, ¿no? El día domingo, entonces, al igual que los discípulos, será una amonestación para nosotros, para que huyamos de las ciudades y nos preparemos para abandonar las pequeñas ciudades. La ley dominical, mis hermanos. Este día que será obligatorio en el mundo entero, ¿no? Será impuesto que nadie compre ni venda en el día domingo. Y el que no quiera obedecer a la bestia, el que no quiera obedecer a este poder, a este hijo de la perdición, ¿no? A esta abominación desoladora que simboliza el papado del Vaticano y su día pagano, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Persecución, ¿sí? Y también luego viene el decreto de muerte en el gran tiempo de angustia, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué es el continuo? El paganismo. ¿Qué es la abominación desoladora? El papado. Pero para nosotros que vivimos en el tiempo del fin, ¿qué importancia, qué significado tiene esta abominación desoladora? La ley dominical. ¿Cuándo comienza el pequeño tiempo de angustia, hermanos queridos? Cuando se dicte la ley dominical. Se dicta la ley dominical y para nosotros ya empieza el pequeño tiempo de angustia. ¿Cuándo termina este pequeño tiempo de angustia? Cuando se cierra la gracia, cuando Miguel se levanta. ¿Cuándo termina el gran tiempo de angustia? En la gran liberación del pueblo de Dios, ¿no? Y ahí el Señor nos dirá el día y la hora de su venida y acontecerán eventos maravillosos que lo leemos en el conflicto de los siglos y nuestro Señor viene en las nubes de los cielos con millares de ángeles para llevarnos con Él. Qué hermoso va a ser, ¿no? Ese día de regreso de Jesús. Será un día el más esperado.
de su pueblo. Y ya falta poco, mis hermanos, para eso. Pero no vamos a llegar a ese día si no tomamos en cuenta las advertencias que estamos estudiando hoy. Porque si no pasamos la prueba de la ley dominical, no pasamos la prueba del cierre de gracia, cuando venga el Señor, pues nos dirá: ¿quién eres tú? No te conozco, ¿no? Pero Señor, yo guardé el sábado, pero Señor, yo fui adventista, yo me bauticé. No sé quién eres. Porque muchos, mis hermanos, vamos a querer prepararnos en el pequeño tiempo de angustia. Ay, la ley dominical ya salió, ahora sí hay que prepararnos, ¿no? Ahora sí vamos a consagrarnos, vamos a obedecer en todo el mensaje que el Señor dio. Pero será demasiado tarde, mis hermanos. Es por eso que el Señor nos llama y nos invita a que tengamos en cuenta estas advertencias, mis hermanos. La abominación desoladora. Miren, Maranata, el Señor viene, página 178. Dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Evento de los últimos días, página 12. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. ¿Acaso no estamos viviendo este tiempo, hermanos? El mundo está agitadísimo con el espíritu de guerra, ¿no? Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. El tiempo de angustia, como no ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está ante nosotros. Estamos dormidos, hermanos, como vírgenes, dice, ¿no? Como las vírgenes dormidas. Estamos esperando que algo pase para que realmente nos aferremos al Señor y obedezcamos el mensaje que Él nos dejó. Evento de los últimos días, página 12. El mundo se está volviendo más y más anárquico. Pronto una gran angustia sobrecogerá las naciones. Una angustia que no cesará hasta que Jesús venga. Hermanos, las cosas no se van a poner buenas, mejores, sino van a empeorar más y más hasta que Jesús venga. Pero nosotros ya sabemos el futuro. Ya el Señor nos está advirtiendo. Daniel 12 tiene dos secciones, ¿no? Del versículo 1 al 4, al 3, que tienen el cumplimiento de los eventos que aún no se cumplieron, pero los 3 tiempos de Daniel sí están en el pasado, ¿no? De forma histórica. Eso también podemos verlo si hay tiempo, ¿sí? ¿Tenemos tiempo todavía? Muy bien. Entonces, mis hermanos, para ir entendiendo mucho mejor cuáles son las advertencias que el Señor nos muestra, primero, cuidado, nos dice el Señor, viene una ley dominical, la abominación desoladora. Cuidado, porque Miguel se levantará, se va a cerrar la gracia, así que cuidado, es una advertencia. ¿Qué advertencia más encontramos, hermanos, en el capítulo 12 de Daniel? El versículo 6 dice: y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
Interesante, hermanos, que el término maravillas en el Antiguo Testamento tiene un significado muy interesante. ¿Usted se acuerda de las plagas de Egipto? Las plagas, 10 plagas, ¿no?, que fueron derramadas en Egipto. Interesante que en el tiempo del fin igual hay plagas, ya no 10, sino 7. Interesante que el término maravillas también lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 20. A ver, vamos allá, Éxodo 3:20, ¿qué dice? Éxodo capítulo 3, versículo 20. Dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Qué significan las maravillas en Éxodo, mis hermanos? Las plagas. Qué interesante que en el tiempo del fin igual caen las plagas. Miguel se levanta, se coloca las vestiduras de venganza, derrama la copa de su ira a esta tierra, caen las plagas, mis hermanos. Estas maravillas son maravillas porque en realidad las plagas son para destruir a los pecadores, a los impíos, a los que rechazaron abiertamente a Jesús, pero también las plagas son para proteger a su pueblo de los impíos. Entonces las plagas son buenas, hermanos, no son malas. Las plagas van a ser una protección para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Porque ¿qué pasó en Egipto? ¿Acaso las plagas cayeron o tocaron al pueblo de Dios? Ninguno murió, ninguno pereció. Porque las plagas en realidad, mis hermanos, eran una protección para ellos. Y en el tiempo del fin estas maravillas nosotros las vamos a ver siempre y cuando tengamos en cuenta la advertencia de la ley dominical, la advertencia del cierre de la gracia. Y estas plagas, estas maravillas, hermanos, veremos que caen las plagas, los ríos, los mares se convierten en sangre, el granizo, las plagas del Apocalipsis que vemos, ese es otro estudio muy hermoso, igual, las 7 plagas del Apocalipsis, que son tremendas, ¿no? Así que para nosotros va a ser una protección, mis hermanos. Así que ese es el orden de los eventos que nosotros vemos en el libro de Daniel, Mateo 24 y también Lucas y Apocalipsis, ¿no? Primero, ahora en el tiempo que vivimos, los dolores de parto de la mujer se intensifican. ¿Qué viene, mis hermanos? Luego comienza el tiempo de angustia, ley dominical, viene el cierre de la gracia, ¿no? Caen las plagas. Mis hermanos, son advertencias que el Señor nos muestra en su palabra. Los 3 tiempos de Daniel, muchos dicen que es literal y que van a pasar 3 años y medio desde que la ley dominical se dicte. Es interesante, mis hermanos, pero cuando estudiamos a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, sin ignorar las citas y el contexto histórico, el contexto inmediato, nos damos cuenta, mis hermanos, que los 3 tiempos de Daniel están en el pasado, que ya se cumplieron, que nosotros como adventistas tenemos el método de interpretación historicista. No somos ni futuristas ni preteristas. Esas 2 escuelas de interpretación profética, la futurista y la preterista, fueron creadas por sacerdotes jesuitas, ¿no? Luis de Alcázar crea el preterismo. En el año 1554, él nace y muere en el año 1614. Luis de Alcázar, un sacerdote jesuita, crea el preterismo. El preterismo dice que las profecías ya se cumplieron en el pasado
y que no hay profecías en el tiempo del fin, que la bestia del Apocalipsis no es el papado, sino más bien era Nerón, que él era el que persiguió y todo, y empiezan a tener interpretaciones en la historia, ¿no?, del pasado. Y obviamente los jesuitas no quieren que se descubra que ellos son la bestia del Apocalipsis, que el poder papal es la bestia, ¿no? La escuela futurista fue creada por Francisco Rivera. Él nació el año 1537 y murió el año 1591. El futurismo. Un sacerdote jesuita de igual manera, Francisco Rivera. Las profecías no muestran, no se cumplen en el tiempo presente, sino más bien en el futuro. Allá cuando la bestia salga del mar de manera literal, y es lo que creen muchos amigos, hermanos evangélicos, ¿no?, que Jesús va a aparecer de manera literal en Jerusalén, allá de manera geográfica. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo no viene más como hombre, sino viene como Dios, con poder y gran gloria, con millares de ángeles, y todo ojo lo verá. No va a salir en las noticias ni nada de eso, sino más bien Satanás se hará pasar por el Cristo mismo, ¿no?, y engañará a muchos, incluso a los escogidos. Entonces, mis hermanos, el futurismo dice exactamente que esta profecía de Daniel 12, de los 3 años y medio, se cumplen en el futuro, de manera literal. Son 3 años y medio literales. Que la iglesia de Dios va a ser raptada y no va a sufrir la persecución. No va a sufrir nada, ¿no? Y van a estar en el cielo, y después, terminando cierto periodo de tiempo, Jesús vuelve y les da una segunda oportunidad a los que se quedaron en esta tierra. Qué interesante, hermanos, pero no es nada bíblico, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros no podemos estar creyendo o siguiendo o pensando en estas 2 escuelas de interpretación profética que fueron creadas por jesuitas, el futurismo ni el preterismo. Las profecías, mis hermanos, se van cumpliendo con la historia, en el pasado, en el presente, y también hay profecías que se van a cumplir en un futuro no muy lejano, mis hermanos. Entonces, vamos con la pluma inspirada. Mensajes Selectos, tomo 2, página 117. Dice: tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes humanas que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y lo colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro, y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. Interesante. Mire lo que dice acá el conflicto de los siglos, página 58. En el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder, su trono, su gran autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Se cumplieron los 1260 años? La pluma inspirada dice que sí, ¿no? Y lo que estudiamos, el paganismo dio lugar al papado. Lo que dice, mis hermanos, acá, continúa diciendo la pluma inspirada. Hace una semana, el sábado pasado, tuvimos una reunión muy interesante. El hermano Hewitt de Dead River estaba allí. Él vino con un mensaje en el sentido de que la destrucción de los impíos y el sueño de los muertos era una abominación dentro de una puerta cerrada que una mujer Jezabel
profetisa había traído y creía que yo era esa mujer, Jezabel. Le contamos de algunos de sus errores en el pasado, que los 1335 días habían terminado y los numerosos errores de él. Tuvo muy poco efecto. Su oscuridad se hizo sentir en la reunión y se arrastró. Sentí que tenía que decir algunas palabras. En el nombre de Jesús me levanté y en unos 5 minutos la reunión cambió. Todo el mundo lo sintió en el mismo instante. Cada rostro se iluminó. La presencia de Dios llenó el lugar. El hermano Hewitt cayó de rodillas y empezó a llorar y orar. Fui arrebatada en visión y vi muchas cosas que no puedo escribir. Esto tuvo un gran efecto sobre el hermano Hewitt. Confesó que era de Dios y se humilló en el polvo. Él ha estado escribiendo desde esa reunión y ahora está escribiendo desde la misma mesa, renunciando a todos sus errores que él ha avanzado. Yo creo que Dios está trayendo y que se calcula que para hacer el bien, Dios se mueve a través de él. Hermanos, hay muchas otras citas que nos muestran que el último periodo de tiempo fue 1844. De cálculo de tiempo. No tenemos más otra fecha, no tenemos más otro año para decir la ley dominical sale este año, al próximo año. No lo sabemos. Sí tenemos la evidencia, sí tenemos las señales de los tiempos, que son los acontecimientos que suceden en el mundo, como la ONU, el papado, Estados Unidos tienen un avance tremendo acerca de la ley dominical. La Agenda 2030, vemos, mis hermanos, que estos 17 objetivos que ellos tienen, dentro de ellos está la ley dominical. Entonces, y ellos no están jugando, no están jugando a querer dominar el planeta, ellos van en serio. Entonces, eso nos muestra que el tiempo está cerca, que la ley dominical viene pronto. Claro que sí. Que está tan cerca que no imaginamos cuán cerca está, ¿no? Y capaz no estamos preparados. El cierre de la gracia viene después de la ley dominical. Y mis hermanos, para decir que van a suceder 3 años y medio después de la ley dominical, personalmente creo que es mucho tiempo. La Pluma Inspirada dice que grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Rápidos, hermanos. Y en Mateo 24 dice que si los tiempos no se acortarían, ninguno quedaría vivo, ninguno sobreviviría, ¿no? Así que si fueran 3 años y medio de manera literal, y el tiempo debe acortarse, ya no tendría una fecha exacta de término los 3 años y medio, sino serían menos años. Hermanos, ¿cuántos años duró la predicación en la lluvia temprana? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Usted recuerda cuando descendió el Espíritu Santo y predicaba Pedro y miles se convertían en un día, se bautizaban? Pablo pasaba y con su sombra, mis hermanos, sanaba a los enfermos, milagros aquí y allá, y el evangelio se fue expandiendo por muchos lugares. En el tiempo del fin, hermanos, la lluvia tardía será mucho más poderosa que la lluvia temprana. El Señor es Dios y Él puede hacer que el evangelio sea expandido en pocos días, en pocas semanas. No podemos limitar a Dios ni a su poder. Así que, mis hermanos, en conclusión, las amonestaciones o las advertencias que nosotros vemos es que los eventos son en el futuro, ¿sí? Los tiempos proféticos en el pasado, viene una ley dominical, viene un cierre de gracia, vienen las plagas del Apocalipsis, mis hermanos, y nosotros como pueblo debemos estar preparados para estos acontecimientos previos
al regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados para estos eventos? ¿Sentimos miedo quizá? Ley dominical, ¡ay, qué miedo! No. Debemos aferrarnos a Dios. Si ese es nuestro sentir, mis hermanos, es porque no estamos preparados. Pero cuando uno está preparado para el examen, cuando va a dar algún examen, hermano, no tiene ningún miedo, va feliz, hace el examen rápido, lo presenta y se va tranquilo porque ha estudiado, porque se ha preparado, porque ha dedicado tiempo a su preparación. Y nosotros como pueblo de Dios, pueblo adventista, no podemos estar dormidos, mis hermanos, en este tiempo. Es un tiempo corto que el Señor nos regala. Para terminar, mis hermanos, quiero contarles mi experiencia. Ustedes saben, salimos al campo ya hace 1 año y 4 meses aproximadamente. Y cuando estudié Daniel capítulo 12, y es tan hermoso, con algunos hermanos tomamos tiempo de hacer vigilias, estudiar toda la noche y sacar las dudas, ¿no?, que uno tiene, cuestiones. Y de repente, mis hermanos, estaba en el campo, estábamos mi esposa y yo nada más, durmiendo en carpas, ¿no?, una carpa. Y bueno, yo tenía que avanzar solo con la construcción, estaba haciendo el pozo séptico del baño, la tierra es bastante dura allá donde estamos, y me ponía a pensar en los 3 años y medio literales, y decía, ay no, si la ley dominical sale este año, ya no me queda más tiempo, este pozo séptico ya no me sirve. Y empezaba a cavar el pozo, hermanos, con más fuerza, y los callos, ¿no?, y las ampollas me salían. Y cada noche, mis hermanos, pensaba en los 3 años y medio literales y empezaba, mis hermanos, a estar angustiado. La angustia, gran tiempo de angustia, la estaba adelantando, estando en el campo. Mi esposa me decía, tranquilo, vivamos un día a la vez. Y mis hermanos, empecé a tener ansiedad, exceso del futuro, ¿no?, estrés. Mi espalda, empezaba a sentir agujitas en la espalda que me pinchaban, no podía dormir. Mi estómago, hermanos, estaba mal, y estando en el campo. Mis hermanos queridos, no nos corresponde a nosotros poner fechas, ni nuestro pensamiento hacer que convierta la profecía a lo que nosotros pensamos, ¿no?, pero no lo que dice el texto. Volvimos a estudiar Daniel 12, escudriñar más y más y más, y descubrimos que no son 3 años y medio literales, sino que ya se cumplieron los 3 tiempos de Daniel. Y entonces empecé a estar más tranquilo, a vivir un día a la vez, sabiendo que el Señor está a las puertas, sabiendo que la ley dominical se puede dictar este año, hay probabilidades, se puede dictar al próximo año, 2026, 2025, no sabemos, pero está cerca, obviamente que sí, pero no vivir estresados, no vivir deprimidos, mucho menos, ni ansiosos, sino vivir tranquilos, en paz en el Señor, haciendo nuestra parte, preparándonos como el Señor nos pide, buscándolo cada día, poniéndolo en primer lugar, haciendo nuestra parte y ya dejándole todo en las manos de Dios, mis hermanos. Pero no podemos quedarnos estáticos sin hacer nada y decir, el Señor va a hacer todo, el Señor me va a guiar, el Señor va a cuidarme. No, mis hermanos, el Señor nos manda también a que nosotros pongamos nuestra voluntad. Y hoy por hoy nos sentimos felices, contentos, trabajando en el campo, haciendo lo que el Señor nos pide, y ya sin estrés, sin ansiedad, sabiendo que si vienen estos eventos, y si estamos preparados, pues que vengan,
y que vengan lo más antes posible, para que ya el Señor venga y nos lleve con Él, y que se termine este mundo de maldad, de muerte, de enfermedad, de lágrimas, de dolor y pena, y ya estemos con el Señor para siempre. Así que, mis hermanos, vivamos el presente. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que el Señor nos llama, nos invita a consagrarnos y a estar preparados. Tomemos en cuenta estas advertencias que vimos en Daniel 12. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, ponga a Dios en primer lugar, esté despierto y se prepare. Que esta sea nuestra experiencia. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para terminar. Pongámonos de rodillas, hermanos, por favor. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sabemos que estamos conscientes de que son los últimos años de la historia de este mundo. Sabemos que tu venida está cerca, es inminente, está a las puertas. Pero antes de verte en las nubes de los cielos con millares de ángeles, ya sea que vivamos o muramos, debemos pasar por estas pruebas. Tú nos muestras advertencias en el capítulo 12 de Daniel. Sabemos que viene una ley dominical, sabemos que viene el cierre de gracia, se vienen las plagas, sabemos que las cosas no van a mejorar, habrán crisis económicas, crisis en la salud, problemas políticos, sociales, guerras civiles, de todo, Señor. Pero nosotros no queremos estar de miedo, sino más bien confiar en tus promesas, aferrarnos a ti, Señor, colocar toda nuestra esperanza, nuestra fe en ti, y que la paz que solamente tú la das, Señor, no como el mundo la da, pueda ser en nuestra vida. Ayúdanos a obrar conforme a tu voluntad, a prepararnos, a estar despiertos, Señor, y a estar preparados, Señor, para estos acontecimientos. Te pedimos, Padre, todo esto y te agradecemos en el nombre